noches, ¿qué tal? Ya es jueves, 7 de la noche, como cada semana nos encontramos aquí en su programa Escritoras MX TV y estamos listas, confirmadas y comenzamos. Así es, muy buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto volvernos a encontrar, como dice Per. Pues ya estamos en redes, síganos, ya saben, poco a poco se van subiendo los programas, pero también este programa va a quedar guardado en YouTube. Entonces, yo les doy la bienvenida, soy Fanny Morán y estoy transmitiendo desde la Ciudad de México. Muy buenas noches, soy Perla Santos, también desde la Ciudad de México, desde la bella Iztapalapa. Y con mucho gusto, hoy tenemos el placer de tener aquí a nuestra invitada, Gabriela Riveros. ¿Cómo estás, Gaby? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues yo estoy encantada también de estar aquí con ustedes, Fanny y Perla, en este programa de todos los jueves de Escritoras MX de la FENALEM. Muchas gracias por pensar en mí para estar aquí. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación, por acompañarnos este jueves. Hay un sonidito, disculpen ustedes, pero no sé, mi computadora está lanzando notificaciones a lo loco. Entonces de repente se escuchan. Pero Gaby, cuéntanos, ¿con qué nos estás acompañando? ¿Con qué bebida nos estás acompañando esta noche? Con un té. Un tecito, rico. Con un té de jengibre. Ah, de jengibre. Muy bien. ¿Per? ¿Cerveza? Té de manzanilla. Es cerveza. Ok, bueno, yo los acompaño con agüita. Y ya saben, allá en casita, ustedes pónganos en los comentarios con qué nos están acompañando esta noche y también las estaremos leyendo. Bueno, pues vamos a empezar. Les voy a compartir algunos datos de nuestra escritora invitada. Ella es narradora, autora de Tiempos de Arcilla, Ciudad Mía, del poemario En la orilla de las cosas y de 4 libros de literatura infantil, entre ellos El encargo de Fernanda. Su obra le ha merecido más de una docena de premios nacionales e internacionales, como el Premio Internacional Universidad Externado de Colombia y el Premio Literario de la Dutch de Alemania 1995, y se ha publicado en México, España, Argentina, Colombia, Alemania y Estados Unidos. Destierros, publicada en el sello Lumen de Penguin Random House, es su primera novela. ¿Ver? Sí, pues miren qué interesante trayectoria, qué bonitos libros. Nos va a dar mucho gusto, Gaby, que nos puedas compartir un poquito de tus textos en unos momentos. Pero aquí nos encanta arrancar con preguntas intensas. Y aunque estas líneas que nos acaba de dar Fanny nos da un panorama muy interesante de ti, Gaby, nos gusta escuchar a las propias escritoras de propia voz. Gaby, ¿quién es? ¿Quién eres tú? ¿Quién es Gaby Riveros? Nadie me había preguntado eso. Pues Gaby Riveros es una especie de telar en donde se entretejen muchos hilos. Quienes han leído lo que escribo, que es de lo que vamos a platicar hoy, pueden encontrar en esos hilos mucha música, no nada más en los playlists que acompaño con mi novela, con el poemario, con la nueva novela que viene, no nada más la música como mencionada o lo que significa para un personaje como Julia, que es la protagonista de Destierros, sino también la música en el lenguaje, en las palabras, en el ritmo, en cómo se escucha, en lo que la propia fonética nos puede transmitir en un texto literario. Ese es un hilo. ¿Quién más es Gaby? Pues bueno, pues soy una mujer que nací acá en el norte, que estudié música desde muy niña, muy lectora desde niña también, estudié literatura, estudié humanidades, me fascina estudiar, he seguido estudiando siempre, me fascina la historia, me gusta mucho aprender, he estudiado también piano, canto, pero me interesa todo, o sea, si me platicas del universo y los agujeros negros en el espacio también me interesa, hay muchas cosas que me gustan, me gusta mucho escuchar a las personas, me gusta viajar, caminar, conocer, leer. Yo creo que de eso se van componiendo mis hilos y por supuesto también de la familia. Sí soy una persona muy familiar, abuelos muy queridos, disfruté mucho a mis 4 abuelos, muchas veces están presentes en mis textos
Por supuesto, tengo la dicha de tener a mi papá y a mi mamá, tengo esposo, tengo 3 hijas muy queridas. Entonces soy una persona amiguera, también de esos hilos me tejo, me encanta ver a mis amigos, a mis amigas, platicar, mi familia, bueno, pues de todos esos hilos y más cosas. Sí. Entonces eres del team de nosotras, porque mira, no nos han podido sacar de la universidad. Seguimos Sí. ahí. Me encanta enseñar también, o sea, también he sido profesora de niños, de adolescentes, de jóvenes, de adultos mayores, pero también me gusta mucho aprender y siempre seguir, eh, no nomás autodidacta, sino también tomar cursos y estudiando y aprendiendo y eso. Y comer rico. Ese es otro Claro. hilo que me teje. Bien. Disfruto mucho los pequeños placeres de la vida que a veces tienen que ver con algo rico, ¿no? Muy bien, Gaby. Y antes de entrar a terrenos literarios, cuéntanos qué hace Gabriela Riveros cuando no está escribiendo. Bueno, cuando no estoy escribiendo, pues mira, es que escribir es muchas cosas, ¿no? Bueno, cuando no estoy trabajando en la escritura, porque escribir, sentarse a escribir, es una parte de trabajar en la escritura. Pero cuando no estoy trabajando en la escritura, estoy pues haciendo estas otras cosas que ya mencioné, ¿no? Una vida de familia, organizando que todo funcione en ese sentido. Y luego, y bueno, y pues disfrutando, viviendo, caminando, ¿verdad? Lo que es la vida. Y luego en la parte de la escritura, a veces la gente piensa que escribir es nada más el rato que estás realmente concentrado tecleando un texto. Y la escritura en realidad abarca muchísimas cosas, ¿verdad? Abarca, número uno, las lecturas que haces, las que haces por gusto, las que haces porque presentas otros autores o porque eres profesor, profesora, y luego también las lecturas que necesitas a veces para documentar lo que vas a escribir, que a veces requiere mucha investigación. Bueno, esa es una parte. Y bueno, pues yo creo que hay todas estas actividades que hacemos a veces para contagiar esta pasión por la lectura, pues de alguna manera también tienen que ver con la escritura y a veces simplemente no estás escribiendo, pero estás revisando textos, estás, bueno, y también haciendo logística, que es extraliteraria, ¿no? O sea, viene un libro nuevo y entonces, a ver, ¿qué portada se va a poner? ¿Dónde se va a presentar? Hay que invitar a los presentadores, hay que pulir, hay que contestar a las personas que te escriben en las redes. O sea, hay muchas cosas ligadas a la escritura que no son precisamente nada más estar creando algo nuevo, ¿verdad? Qué interesante. Y fíjate que retomas esta respuesta muy en el mismo sentido de cuando respondes quién es Gabriela Riveros, ¿no? Hablas de hilos, de la forma en que se tejen, de toda esa estructura, de formas que se van creando y que efectivamente no se quedan siempre en un modo y en esto, en el suponer, por ejemplo, en la escritura, que es solo el acto de tomar la pluma o de teclear, ¿no? Sino todo el trabajo que hay detrás para la creación, para el acto creativo. Y justo ya que tenemos aquí el tema de la escritura, cuéntanos cómo fue para ti la experiencia de descubrirte escritora. Sí, bueno, hay algunas actividades que se van volviendo profesiones a lo largo de la vida de muchas personas, pero hay algunas que tienen más que ver con cómo habitas el mundo. O sea, hay actividades que ocurren muy fuera de nosotros, ¿no? Yo pienso quizá una persona que lleva una contabilidad en una empresa y tiene un horario y lleva la contabilidad y de pronto cierra y se va a su casa y entonces ya no es ese contador y entonces es todo lo demás de lo que he hablado. Pero hay otras actividades que se vuelven profesión en donde yo creo que a lo que nos dedicamos es una manera de habitar el mundo. eh, y eso, no sé, pienso en un fotógrafo, quizá unos médicos, quizá algún científico, no sé, hay muchas, no tiene que ser nada más la escritura o alguien que se dedique al arte. Y eso lo somos siempre. Entonces, el asunto es en qué momento, Perla, me di cuenta yo de eso.
Fíjate que yo tengo la fecha exacta. O sea, yo empecé a estudiar piano cuando era muy chiquita, a los 5 años. Vivía en una familia muy musical, mis dos abuelas tocaban el piano, una de ellas cantaba, o sea, estudió ópera, las reuniones familiares siempre estaban llenas de música, yo aprendí, bueno, muy chiquita y en el mismo verano, ya lo he contado, que aprendí a leer las notas musicales, a descifrar estos signos uno detrás de otro, pues entendí que era la misma lógica para descifrar, para la escritura, ¿no? Para la lectura más bien. Entonces, bueno, digamos que eso vas avanzando por ahí. Tuve una mamá, yo soy la hija mayor, muy dedicada y todas las noches me leía textos y me permitía, así como que mi premio de la semana era acompañarla al súper y comprar un libro, comprar un cómic o aquellas enciclopedias de los 70s de El libro de oro de los niños, aquellas enciclopedias Colibrí. Toda la literatura me fue llegando con cariño, con constancia, como el premio de algo. Entonces yo creo que eso tiene mucho que ver, cómo te llegan las cosas, como a México que ama tanto el fútbol, pues claro, porque van en familia, van con el papá, con los abuelos o con la mamá y todos gritan y todos se emocionan y siguen los jugadores. Entonces, todo lo que está alrededor de, siempre es muy importante en cómo te llega algo que se va a volver una pasión en tu vida, ¿no? Entonces, el tema es que, bueno, fui una niña lectora, fui una niña, y luego, bueno, pues hubo algunas profesoras ahí que me echaron el ojo desde la primaria, más tarde en la secundaria, participé en talleres de creación literaria fuera de Monterrey, entonces era padrísimo porque te ibas en un camión con otros chavos y chavas de secundaria a Guanajuato y entonces escribías y todo. Yo ya tenía claro que lo más importante y lo que se siente con más intensidad y las cosas más auténticas y que como que marcan nuestras vidas no se ponen en palabras, que están como más allá y nadie habla de eso. Y entonces creo que eso tuvo mucho que ver también con mi experiencia con la música, con todo. Yo empecé a estudiar en la Escuela Superior de Música y Danza muy chica. Empecé a estudiar piano a los 5 años y entré a esta escuela a los 11, pero ya es un método riguroso, formal, de estos que vas todos los días de 3 a 7 o de 3 a 8 y además tienes que estudiar mucho, ¿no? Y entonces, bueno, vas descubriendo estos otros lenguajes que son como invisibles, pero que son como la música, que son arrolladores, ¿no? Entonces a mí me sucedió que a los 17 años, antes de cumplir 18, yo tenía unos cuadernos de escritura. Y sí tengo ahí apuntado el día que me cayó el 20 y me di cuenta que yo desde que nací había sido escritora. Pero pensaba que la gente que yo leía, o sea, que a mí me gustaba mucho leer, por ejemplo, en secundaria me gustaba García Márquez y tal, y leía, y yo me preguntaba lo mismo, ¿ellos en qué momento empezaron a ser escritores? Y yo decía, es que ellos nunca empezaron a ser escritores, es más bien ellos cómo veían, cómo escuchaban, cómo lo que ocurría o lo que sentían, de pronto se les regresa y se les va narrando en la cabeza. Pero entonces es más bien una manera eso, de estar, de habitar el mundo, las palabras como si fueran una piel. Y yo decía, no, pues ellos es que son desde niños, por eso después cuentan la infancia y cuentan otras cosas. Y entonces de pronto dije yo, pues creo que yo también siempre lo he sido. Pero, claro, muy también, así como apunté que creo que lo soy, y me cayó el 20, también pensé, uy, pero estoy a años luz todavía de que eso se convierte en una profesión, ¿sí? O sea, es como el que tiene el talento para bailar o que es muy bueno para correr o lo que sea, pero de pronto dices, híjole, pero necesito mucho trabajo. Y me acuerdo que en esa primera reflexión apunté que era como alguien que pintaba, ¿no? Y que todos los días tenía que pintar y que yo tenía que tomar esa disciplina hasta que un día yo sintiera que, hasta por ejemplo, un día dices, ah, ya me gustó cómo se ve este dibujo, ¿no? Entonces decía yo, bueno, algún día llegará eso, ¿no? O el que entrena para algún deporte y hasta que algún día hace el tiempo que quiere hacer o le sale tal cosa, ¿no? Entonces dije, bueno, pues esto es algo como de largo aliento, ¿no? Es una forma de vida, creo que seguiré siendo siempre hasta que ya no esté, o sea, siempre. Sí, justo es una forma de vida. Y me queda esta pregunta, ¿sigues tocando el piano?
hay algo, yo sé que hay música en lo que escribes, pero creo que el arte cuando se vive, por ejemplo, la danza, que es muy corporal, ¿no? Se siente. El piano, supongo, porque no toco, yo soy malísima con los instrumentos, se debe de sentir pues en el cuerpo también, en los dedos, ¿no? Y se sube, llega al cuerpo. ¿Qué ha sido para ti poder tocar el piano, poder tener este contacto con el arte, no solamente a través de las letras, sino a través también de la música? Mira, para mí la música es como una experiencia totalizadora, es así como un acto poético en sí mismo. Es más, escribo porque siento que es la manera imperfecta de tratar de plasmar lo que la música sí transmite. Ahorita que me dices, Fanny, malamente ya no toco el piano, o sea, no lo practico actualmente y de alguna manera es como una medio traición a mí misma, o sea, porque en realidad eso está en mi esencia. Por muchos años, o sea, estuve 11 años también en clase de canto, que era también una manera de mantener como un pie en ese mundo, y hace un año dejé la clase porque me tenía que súper apurar a terminar una novela que ya viene muy pronto. Pero claro, la música es así como una luz, o sea, como una fuerza, como algo que está ahí. ¿Me puedes repetir la pregunta? Porque ya luego me agarro, me voy por las ramas. Sí, bueno, ¿qué ha significado para ti, pues, tener este acercamiento al arte a través de la música también? Sí, pues mira, un poco también lo toqué hace rato en la otra pregunta. Ay, bueno, se me fue la idea que pensé hace rato que te escuché, pero bueno, definitivamente es una fuerza, es una luz y como ya te dije, creo que la escritura es una manera imperfecta. ¿Por qué? Pues porque la música, hay una polifonía, ¿verdad? Tú escuchas y puedes escuchar 150 voces cantando al unísono, cada quien su línea, y aparte están tocando los instrumentos. Ya me acordé, es que me decías que qué sentía de tocar el piano, que sí, como las bailarinas. Bueno, es que así como la danza se siente en todo el cuerpo, para quien interpreta un instrumento musical, un violín, un piano, una guitarra, es que también se siente en todo el cuerpo. Hay una vibración física real, o sea, la acústica, ¿verdad? Produce ondas sonoras y todo eso, ese ritmo, esa melodía, actúa sobre todo nuestro cuerpo. Entonces, realmente, pues es una experiencia gozosa, placentera, es única. O sea, no es lo mismo componer. Yo me imagino el que compone que ha de ser como cuando yo escribo algo, el acto creador, que también es una cosa que nada más el que lo ha vivido lo sabe, es algo muy gozoso, es en donde se sintoniza lo intelectual, pero lo emocional y lo psicológico y el placer también es muy placentero. Pero luego está la parte del intérprete y quien interpreta está de alguna manera como, no puedo decir que como poseído, pero sí está, tiene que adentrarse, tiene que dar vida, es el puente. Y eso tiene que transitar por su cuerpo, entre esa creación y luego, bueno, él escucha, pero él es el primer escucha, toca principalmente para sí mismo. Y luego, claro, si nosotros vamos y nos sentamos y escuchamos un concierto, pues nos emocionamos y no importa de quién sea, en unos gritas y cantas y en otros, depende del tipo de música, puedes sentir algo que no puedes ni siquiera transmitirlo en palabras, ¿no? Te puede conmover, te puede sacar lágrimas, te puede dar una felicidad, que no hay manera de nombrarla. Entonces, sí creo que la música no nada más está en los dedos y creo que este ejercicio de ser intérprete también me dio muchas cosas, porque de alguna manera aprendí que yo podía comunicarme con personas que ya no están hoy en día y que nunca vivieron en México, ¿no? Si yo podía tocar una sonata de Beethoven y después de practicarla y practicarla y practicarla y adueñarte de ella y sentirla en el cuerpo, poder sentir algo que no sé si fue eso lo que Beethoven quiso transmitir, pero a mí me llega algo.
Y entonces de pronto pensaba yo, así es todo el arte, o sea, es como una botella que se pone en el mar y no importa en qué tiempo, no importa si yo ya me morí y 300 años después alguien lo lee, si yo leo una tragedia griega ya no está el que la escribió, y no importa el espacio, porque todos los seres humanos en esencia somos iguales, no importa si hablan el mismo idioma o no. Entonces, para mí, eso se volvió el arte, ¿no? Como este vaso, como este hilo comunicante, este túnel en donde expones, abres una mano y no importa si es en este mismo año o dentro de 500 años o 50, tiempo, espacio no importan. Es una especie de comunicarnos con los otros, de decirnos cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, la música también tiene esto que sí tiene el arte de la literatura. Y que además pasa mucho también con los libros, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado que leen un libro, no sé, leyeron un libro en la adolescencia y lo vuelven a retomar en alguna parte de su vida adulta y tiene otro significado y tiene otros diálogos, ¿no? Aunque sean las mismas letras, hay otro diálogo con el lector, Definitivamente. ¿no? Y bueno, ya que... Porque, pues, como Adelante. el arte tiene tantos significados abiertos, a veces ni siquiera el que lo escribió los imagina, ¿no? Entonces, de pronto, lo que estamos encontrando a veces tiene mucho que ver con nosotros como lectores o con nosotros como escuchas, y por eso es que en la preparatoria lees Pedro Páramo y encuentras algo, pero luego lo lees a los 30 y dices, ah, chis, yo no me acuerdo de nada de esto y ahora me dice esto otro, y lo lees a los 60 y pues te va a decir algo distinto. Y ahí radica también, pues, este significado del arte que se vuelve universal, que se vuelve polisémico, o sea, tiene muchísimos significados. Es Así más, es. trasciende totalmente al creador, va más allá de sí. Exacto, sí, el arte trasciende, esa es la palabra, trasciende. Y ya que tocamos estos terrenos de los libros, bueno, a mí me llamaba mucho la atención que tienes libros de literatura infantil. ¿Cómo ha sido este proceso de escribir literatura infantil? ¿Qué recompensas te ha dado dedicarte a este lado no tan común de la literatura? Sí, mira, yo lo primero que empecé a escribir en secundaria, en prepa, en carrera, eran, como textos breves. Algunos eran como prosas poéticas, algunos eran poemas, otros eran como pequeños cuentos. Siempre pesaba mucho el trabajo del lenguaje, a veces más que la trama. Este, y bueno, así publiqué 2 libros cuando estaba en carrera, era estudiante universitaria. Y luego, bueno, me caso, tengo a mi primer hija, que se llama Isabela, y cuando, nació ella y tenía 3 4 semanas, que, pues, yo estaba así como cuidándola porque no tenía más niños, ¿verdad? Que estás así como abro el periódico y veo que se lanzó una convocatoria del Premio Castillo de la Lectura. Y bueno, pues esto es para también recordar a don Alfonso Castillo, que fue acá en el norte de México el librero pues más importante. Y él, bueno, hizo crecer su negocio, su editorial a partir del libro de texto y en algún momento pudo darse el lujo ya de hacer una colección de literatura y o sea, de cuentos, de novelas, de autores, mexicanos. Y luego, así como la cereza del pastel, fue hacer esta colección de literatura infantil. Entonces, era un concurso muy generoso porque daban primero, segundo y tercer lugar en diferentes categorías, ¿no? Para niños, no sé, de 6 y 7, de 8 a 10, de 10 a 12, de 3 en delante, tal. Y entonces así fue como fue formando estas colecciones. Eran unas colecciones muy lindas, pequeñas, muy bien ilustradas, que de inicio salían tirajes de 10,000 ejemplares y luego reimpresiones, reimpresiones, distribuidas pues en México. Luego incluso me escribía gente en aquel entonces, ¿verdad? Que era otro mundo, de América Latina y también creo que algo del mercado latino, de los latinos en Estados Unidos. Entonces, bueno, se me ocurre escribir un cuento para esa bebé que es Isabela, que ahora tiene 22 años, y se llama El encargo de Fernanda. Y bueno, pues es un cuento en donde de alguna manera tiene que ver con esa niña que va a casa de la abuela, que toca el piano, como mis abuelas,
y que de pronto surge un problema, el mundo ha perdido o sea, las flores del mundo han perdido su color. Y bueno, pues ahí hay una serie de aventuras, porque si algo me han enseñado los cuentos de literatura infantil, para mí que me encanta la prosa poética, pues es que, por ejemplo, a los niños son los lectores más exigentes, porque si no les interesa, pues ahí dejan el texto y punto. Entonces también hay que ser a veces muy concretos y contar una historia por donde el lector pueda transitar picado en qué va a suceder de principio a fin. Entonces, bueno, ahora que ha pasado tantos años, me quedo pensando que ese cuento en realidad lo que transmite es cómo a veces en las familias tenemos un gusto por algo y cómo varios miembros de la familia lo van desarrollando de diferentes maneras. En este caso, se trata del arte y esta metáfora de poner los colores a las flores, pues también tiene que ver con el arte, o sea, que finalmente es una manera de embellecer nuestro paso por el mundo, ¿no? Los artistas, los pintores, los escultores, la música, la danza, la fotografía, el cine, bueno, las series, todo, ¿no? Nos hacen a veces la vida más placentera, nos la complementan. Y luego, bueno, el segundo año escribí otro que se llama Mi hermano Paco. Ese está basado en mi hermano Francisco, que acaba de fallecer, falleció el 20 de febrero, y él nació con un síndrome que se llama síndrome de Apert, y bueno, pues fue una persona con discapacidad física e intelectual, y yo quería transmitir este mensaje a los niños, o sea, porque cuando uno es niña y en su familia hay alguien así, uno piensa que como, ¿por qué me tocó esto a mí? Si todos son tan normales y si es tan fácil ser normal. Pero va pasando el tiempo y te das cuenta que en muchas familias hay personas con discapacidad, de una manera, de otra, entre los amigos, entre los primos, y que en realidad hay mucho que hacen las personas que están alrededor. Por ejemplo, mi hermano nunca habló, yo me he dedicado a las palabras y como una persona que nunca usó las palabras desde su silencio hizo tanto, hizo que los demás hiciéramos, no nada más mi hermana, yo, mis padres, sino todas las familias que ayudaron, que nos han acompañado, ¿no? Y entonces en mi hermano Paco, que pues obviamente como es un cuento para niños, yo tenía que usar un lenguaje figurado. Sucede así, hay un personaje que se llama Natalia que dice que porque, o sea, su hermano estaba despierto y de pronto se quedó dormido y ha dormido por años y ella trata de despertarlo a todo costo. Y bueno, en la segunda parte, porque son 4 partes, en la tercera y cuarta parte de la historia, podemos ver qué pasaba con Paco mientras dormía. Y entonces precisamente es eso que queda invisible a los ojos de todos, que no podemos ver, que hay detrás de una persona que tiene una discapacidad. Y entonces en la historia, a través de la fantasía, va explicando todo lo que los niños que duermen, los niños que están en la silla de ruedas, los niños que no pueden ver con los ojos, no, pues tienen una misión muy especial que tiene que ver con que se conserve el orden del universo, ¿no? Pero pues los demás no podemos ver eso. Eso lo saben ellos. Entonces, bueno, eso es mi hermano Paco. Tengo otro cuento que se llama Don Florencio de Polvorín y su prodigiosa profesión, que está inspirado también en un personaje real, que fue mi padrino Florencio, así se llamaba. Luego me dijeron, oye, qué buen nombre. Y yo, no, pues así se llamaba. Y él fue un gran lector que vivía en un pueblito al norte de México, en Ciudad Jiménez, Chihuahua, un personaje, un gran lector, una persona que quería como de alguna manera también idealista, como componer el mundo, y entonces me recordaba mucho a Don Quijote de la Mancha. Y entonces yo escribí este cuento y le cambié el nombre, en vez de Don Quijote de la Mancha, o sea, de la zona de la Mancha, España, de Castilla o tal, le pongo Don Florencio de Polvorín, porque Jiménez, Chihuahua, en el cuento para niños se llama Polvorín de los Nogales, porque es un lugar en el desierto súper polvoso. Entonces, bueno, esa es una historia de un bibliófilo, de un hombre enamorado de los libros y qué sucede con esta comunidad y cómo se transforma
a partir de este amor por los libros, cómo los va contagiando. Y bueno, luego hay un antagonista, ¿verdad? Siempre hay así el que quiere arruinar las cosas, ¿verdad? Todo. Y luego tengo otro que se llama El secreto de los asteriscos. Y bueno, pues ya, eso tengo estos 4 para niños. Bueno, ya casi no hay, quedan bien poquitos de todos. Y en pandemia hubo la posibilidad, pues todo se aceleró para cómo hacerle si las librerías están cerradas, las bodegas están cerradas, no podemos salir. Entonces, esos libros ahora se pueden conseguir todos en Kindle con esos nombres. Y además, Storytel adaptó El encargo de Fernanda, Mi hermano Paco y Don Florencio Polvorín. Y es muy lindo recuperar esta vocación original que tuvo la literatura de ser contada, no nada más leída. Pues yo a veces voy en el carro y ahora escucho muchos libros en Audible, en Storytel. Ahorita estoy oyendo El infinito en un junco. Bueno, me fascina escuchar. Y se percibe muy diferente escuchado que leído. Y para los niños está padrísimo, o sea, yo que hubiera querido cuando mis hijas eran niñas, haber tenido toda esta oferta de cuentos que tienen hoy los papás, las mamás, los maestros, para, oye, en una vuelta vas de un lado a otro y ahí tardas 15, 20 minutos, pues escuchas un cuento, ¿no? Se los pones. Además, están hechos muy bien por actores, por actrices, lo hacen muy bien, la verdad. Entonces yo les recomiendo que ahora que hay tantas posibilidades, hay series, hay películas, hay audiolibros, o sea, una multiplicidad de plataformas para acercarnos a la literatura. Muy bien, pues esto amerita un salucita por todos estos materiales y herramientas que tenemos. Y bueno, yo quiero decirte, Gaby, que es una maravilla las narraciones y las experiencias que nos cuentas en este proceso creativo y además la forma en que te interpelan, ¿no? Desde tus historias, que se transforman en esta literatura infantil, que es muy bello. Entonces, bueno, sin dejar de lado todas tus otras creaciones, me encantaría a mí poder abordar como la parte narrativa de la novela, ¿no? Me gustaría que nos hablaras un poco del contexto de creación y publicación de la novela de Destierros. Sí, mira, Destierros, cada libro para los autores es como un hijo. Quien ha tenido hijos podrá entender un poco esta metáfora, porque cada uno es distinto, cada uno lleva un proceso totalmente diferente. Es como hacer una receta y al final romper la receta y la receta no se vuelve a repetir. Hay unos que llevan poquito tiempo, otros llevan mucho. Y en el caso de Destierros, que es tu pregunta, aquí lo tengo, pues fue un proceso larguísimo, ¿verdad? Muchos ya lo han escuchado. Lo que sucede también es que en este habitar el mundo como escritor, pues de pronto, como es una manera de habitar el mundo, pues todo se vuelve probable material o un recurso que puede ser utilizado más adelante para la literatura. Pero no es que nosotros andemos como espías o detectives por el mundo pensando a ver dónde hay historias para contar, porque a veces esas historias pasan y a lo mejor te impresionan y se van. Lo que sucede es que muchas veces las cosas llegan, se quedan dentro y se van añejando. Y hay cosas que se van, pero hay otras que insisten en permanecer, en añejarse y en ser contadas. Yo creo que, espero, o sea, no sé, pero creo que este es el caso de Destierros. Yo para cuando empecé Destierros tenía 2 libros, Tiempos de Arcilla, que son relatos cortos y poesía, Ciudad Mía, mi primer libro de cuentos que obtuve con una beca del Centro de Escritores y ya más así como en forma, son 7 cuentos. Entonces yo, digamos que terminé mi carrera ya con estos 2 libros y pues había mucha presión de, pues ahora es una novela y yo ya tenía una agente literaria y pues es así como lo que sigue, ¿no? Todo el mundo quiere que leer novelas y publicar novelas. Y pues yo retomo aquella metáfora ya muy conocida de Julio Cortázar, en donde dice que el cuento es como la fotografía y la novela es como el cine, ¿no? Y entonces, pues no nomás de enchilame otra, o sea, no es de que voy a hacer una novela porque sí o voy a hacer un poema porque sí, no, lo cierto es que las emociones, los sucesos, la imaginación, o sea, todo lo que tiene que nutrir
un texto literario, está ahí, pero nosotros también tenemos que ser dóciles, ahora sí que flojita y cooperando, dóciles en el sentido de decir, ¿y esto cómo quiere ser dicho? ¿Este quiere ser dicho con un ensayo literario o quiere ser dicho en un haiku, así una cosa pequeñísima de un poema, o no, esto quiere ser dicho en una novela? Entonces, no podía yo hacer caso nomás a la presión de ahora es una novela, porque pues no es de enchilame otra, como les dije. Y entonces, lo cierto es que como a partir de 1995, o sea, imagínense, esto fue hace 27 años, yo empecé a hacer apuntes para una novela. ¿Por qué? Pues porque me inquietaban y me transitaban cosas que ocurrían en diferentes lugares, con muchos personajes, en diferentes tiempos. O sea, ya estaba exigiendo un universo mucho más extenso. Para mí no es mejor una novela que un cuento, no. O sea, yo respeto mucho el género del cuento, la poesía, todos, pero tienen distintas características. Y entonces sí, efectivamente, entonces empezó a cocinarse una novela. En aquel entonces yo pues hacía muchos apuntes y ahí ya estaban muchísimos elementos que se quedaron, incluso fragmentos idénticos que ya no edité. Ahí estaba que la protagonista iba a ser una mujer latinoamericana, mexicana, norteña, que en su pasado iba a haber una especie de neblina que tuviera que ver con el mundo indígena como se percibe hoy en día en Aridoamérica, o sea, de la mitad de México para el norte, ¿no? Yo quería que estuviera también Europa, que estuviera también Mozart, el Requiem de Mozart, que estuviera, no sé, o sea, tengo así como todo ya súper esquematizado desde como el 97, ¿no? Y ya muchos fragmentos que se quedaron. Pero luego, ¿qué sucedió? Pues sucedió la vida, ¿no? O sea, muchas cosas que fueron pasando, seguí estudiando, posgrado, mis hijas, todo lo que va pasando. Y lo que me sucedía era que yo siempre sentía que estaba haciendo parte de una novela, pero era una novela que a veces escribía y guardaba, pero no era como una continuación. Entonces, en el 2013, la verdad es que ese año cumplí 40 años y entonces nos entra así como, oye, ya es en serio, o sea, ya vas muy avanzada en el camino de la vida. Entonces, en 2013, de hecho, a partir de ese año se han reeditado todos mis libros y yo ya tenía ganas de escribir otra novela de otra cosa, que quizá tiene que ver con esta que ahora va a salir próximamente, y con otras ideas de otras cosas, porque en el camino también fui haciendo algunos otros cuentos. Pero de pronto dije, bueno, ya, a ver, esto es tanto material, o sea, me puse a revisar y tenía 50 archivos en todos diferentes, había variaciones, había cosas que se mantenían, me puse a revisar todo. Realmente el trabajo de destierros es de 2013 a 2017 y en esos 4 años me di a la tarea de revisar todo ese material, de acomodar en qué lugar iba, desechar mucho y dejar un enorme cajón desastre y luego sí armar una columna vertebral, una estructura en donde todas esas piezas de ese rompecabezas pudieran acomodarse y luego inventar, recrear, complementar, escribir otro tanto que no estaban para que esto pudiera ser un universo, una esfera así, en donde no sobre ni falte ni un hilo ni un tornillo. Porque si no, no funciona, pues es como un motor de un carro, ¿verdad? No puedes decir, ay, ¿qué tal que le pongo 3 mangueras más y 2 tornillos? No, o sea, no puede ni sobrar ni faltar. Así es. Entonces, así fue como estuve trabajando. Y luego me pasaba que no, pues la verdad es que uno va sobre la marcha descubriendo a veces cuál es el camino. Uno puede tener un plan, pero luego resulta que en el camino se te cambia el plan, porque hay cosas que sí, a veces puedes decir, así va a terminar y tal, y a ver cómo llego a eso, pero a veces pues no, o sea, como van a decir, ay, qué sangrona con esta comparación, pero me acordé de un personaje de Miguel de Unamuno, en Niebla, ¿no? Que está Miguel de Unamuno, o sea, está sucediendo la novela y de pronto hay un capítulo en donde sale Miguel de Unamuno y está en su oficina de la Universidad de Salamanca, que era rector, y se le aparece el personaje de su novela y le dice, oye, no, o sea, yo no me quiero morir así, o sea, ¿por qué me vas a matar? ¿No? Eso sucede, eso él lo pone, pero es verdad que sucede. Entonces,
pues sí, ahí va uno descubriendo, son cosas que se te revelan de los personajes, aparecen personajes nuevos, hay cosas que uno inventa, hay cosas que tienes como de dictado tal. Y algo que sucedió en el camino es que escribí muchos fragmentos poéticos de este libro que se llama En la orilla de las cosas. Y entonces yo pensaba que iba a ser como un anexo, pero luego resulta que En la orilla de las cosas tiene como la misma gestación. Es un libro de poesía en donde reuní también textos escritos desde 1993, o sea, imagínense, más antiguos desde el primer libro, pero a partir del 2013 también le di forma, quité textos, puse textos y escribí como la mitad. Y entonces cuando me atoraba en destierros, tenía como que ir a la poesía, que es como un acto contemplativo, es como donde están las semillas, los nudos, de donde va a germinar lo demás, y ya, como que lo trabajaba y luego se desatoraba y regresaba a destierros, ¿no? Entonces realmente esos 4 años trabajé los 2 libros, y fue muy curioso porque los dos vieron la luz en el verano del 2019. O sea, los libros son procesos largos, ¿verdad? 3 y al 17 y luego pules y luego le consigues un editor y luego tienes que hacer fila para que lo lean y luego que ya te digan sí y luego pues también te pones en el proceso de edición, de hacer fila para que vaya imprenta, o sea, todo lo que viene, ¿no? Diseño, maquetación, corrección de estilo, ¿verdad? Todo lo que viene. Y sí, realmente para mí han sido como unos mellizos, nacieron al mismo tiempo. El día que yo estaba presentando este libro de poesía en Monterrey, fue el primer día que salió a la venta Destierros. La verdad es que los dos tienen blanco y negro, pero este libro es Penguin Random House México, sello Lumen, y este libro es Vaso Roto, pero salió en España. Entonces yo decía, pero ¿cómo si los diseñadores de portada nunca se han visto? Uno hace algo abstracto, el otro algo figurativo, así como la poesía que es abstracta y la narrativa que es figurativa. Y cómo salieron realmente, como que en uno esté el origen del otro y viceversa, ¿no? Entonces, así se han ido acompañando estos dos textos. Y ya que nos mencionaste estos 2 textos, cuéntanos dónde los podemos conseguir. Uh-huh. Bueno, mira, inicialmente estaban en todas las librerías y tal, pero luego vino la pandemia, que fue, ya saben, ¿verdad? Ha sido un tsunami en muchos sentidos de nuestras vidas, de nuestra salud, de nuestros trabajos, de todo, ¿verdad? La manera de estar y relacionarnos. Entonces, hoy, al día de hoy, bueno, los dos están en electrónico, o sea, en Kindle. Destierros lo pueden encontrar en Audible. Y si siguen siendo como yo, de los lectores que además de escuchar y ver en lo electrónico, les gusta tocar, pueden conseguir los libros. Si no los encuentran en las librerías de su localidad, no falla Amazon. O sea, los dos están en Amazon, ¿verdad? Pueden pedirlos y les llega al día siguiente o en un par de días lo tienen en casa. Sí hay gente que todavía encuentra librerías, Gandhi, Gonville, Publiarte, aquí en Monterrey, o sea, han estado en todas. Pero si de pronto no hay surtido, no falla Amazon. Entonces ahí pueden encontrar ambos. Y quienes les guste el libro electrónico, Kindle, y quienes les guste audiolibro, Audible. O incluso hay gente que disfruta varias plataformas, ¿no? Muy bien. Veo que tienes como... Per, ¿querías decir algo? No, termina. Veo que tienes como unas marquitas en los libros. No sé si sean los fragmentos que elegiste para leer. Y aprovechando que están ahí a la manita, y que nos leas uno por ahí, porfa. Claro, claro que sí. Pues mira, ahora elegí algo que creo que nunca he leído. Te digo que las novelas, una novela como Destierros, que es una novela es una novela para armar, fragmentada, tiene 137 fragmentos. Entonces el lector es el que hace el trabajo de armado. Y pues tiene muchas lecturas, ¿no? Hay gente que me dice, no, pues es la lectura de la violencia contra las mujeres en el siglo XX mexicano y tal. Hay gente que me dice, no, pues en realidad eso es lo de menos, aquí lo que importa es el lenguaje.
Hay gente que se clava en la figura de Julia, ¿no? Pues esta es una denuncia social del conservadurismo, de cómo a veces, cómo tomamos decisiones, cómo no nos permitimos hacer lo que nos gusta, cómo cargamos culpas desde la infancia. Hay gente que dice, no, aquí está el tema de los migrantes, de los feminicidios, del México que queremos ser, pero no somos. O sea, hay múltiples lecturas, ¿verdad? Hay gente que dice, no, pues le has dado voz a mis silencios, ¿no? Todo lo que vive debajo de la piel y a veces no se nombra. Bueno, es muchas cosas, pero yo voy a leer precisamente, hace rato que hablé de Francisco, mi hermano, porque bueno, las personas viven mientras están en la memoria de quienes los queremos. Voy a leer en la novela un pedacito que tiene que ver cuando Julia, que tiene un hermano, un poco cuando es niña y lo conoce. Entonces, a ver, espero no extenderme mucho. A ver, esto para quienes tienen el libro está en la página, o sea, el capítulo empieza en la 105, pero para no extenderme mucho, me voy derechito a la 106. Dice, 17 días después de que mi mamá partió al hospital, aquel día soleado, después de la escuela, mi papá hizo un breve silencio cuando estábamos por llegar a casa. Hoy vas a conocer a tu hermanito. Ya está en la casa con tu mami. Los traje de Chihuahua hoy por la mañana. ¡Qué emoción! Sí. ¿Y cómo están? Julia, tu hermanito nació enfermito y así lo vamos a querer mucho, dijo tartamudeando, mientras su barbilla temblaba y los ojos se le humedecían. Yo asentí en silencio, leyendo en su mirada un dolor profundo que se vertía en el rostro. Entonces sentí que después de lo ocurrido con Mariana y con lo que vendría ahora, no tenía yo más opción que la de construir una vida que no les trajera más dolor. Suspiré. Papá estacionó el auto. Entonces este era el misterio. Aquella frase, el bebé que tiene mamá en la panza está podrido. Se acercó como una mosca molesta y la espanté. Esa voz ronca que dormía dentro de mí lo había sabido antes que yo, y no era yo. Seguro esta vez no había sido mi culpa. Parpadeé para espantar aquellas palabras, para que papá no pudiera leer mis pensamientos. Sí, no importa que esté enfermito, como sea, lo voy a querer mucho, le dije, mirándolo fijamente a los ojos, concentrándome en lo que decía. Tal vez para que él pudiera verter un poco de aquella tristeza en mí, o quizá para que esa intención de quererlo se volviera realidad y aquella frase sobre su pudrición se esfumara. Bajé del auto. Crucé corriendo la puerta, dejé la mochila, entré a la habitación de mis papás y encontré a mi mamá con el bebé en brazos. Estaba sentada en la mecedora en donde nos había mecido a Mariana y a mí, en donde mi abuela meció a mi madre y mi bisabuela a mi abuela. Me aguanté las ganas de gritar, de correr a abrazarla. La confesión que mi papá me acababa de hacer en el auto me comprometía de alguna manera a contenerme, a entrar en esa nueva sinfonía que suponía ser la hermana grande de un hermanito enfermo, que había llegado a cambiar el estatus de todos en la casa, alinearme en una nueva corriente subterránea que subyacía a nosotros tres. Hola, Julia. Ya tenía muchas ganas de verte, dijo mamá sonriente y añadió. Ven para que conozcas a tu hermanito. Se llama igual que papi, Eduardo. Una diadema de costuras y puntos sobresalían en una cabeza rapada. Sus ojos enormes y saltones, su llanto, los tubos que sobresalían de su nariz, los aparatos y bombas detrás de los muebles. ¿Qué le pasó, mami? ¿Por qué tiene esas cortadas? No son cortadas. Nació enfermito y tuvieron que operarlo. Son puntos que le van a quitar y estas cicatrices se le irán quitando con el tiempo. Dicen los doctores que va a estar bien. Sí, ya me dijo papi que lo vamos a querer mucho. Está bien. ¿Y esto para qué es? Cada 2 horas tengo que limpiarle los tubitos de su nariz con esta bomba. ¿Y le duele? La llegada de mi hermano Eduardo a la familia
cambió de nuevo el sitio en el que estábamos colocados, una especie de sistema solar donde cada planeta era uno de nosotros y seguía su propia órbita junto a los otros, muy de cerca, pero sin tocarse, cada uno a su ritmo, acorde a su naturaleza. Ahí termina ese capítulo. Pues muchísimas gracias por compartirnos esta parte de la lectura que yo no sé el público, pero yo me quedé intrigada con ganas de, por supuesto, querer leerla todo, además con esta experiencia que a todos nos nutre, pero no me quiero alargar yo un poquito más con esto. Pani, ¿qué te parece si leemos un poco de los comentarios que me parece que han dado muy activos? Sí, y justo voy a empezar con el último porque habla de esta lectura, es de Yayis Lectora. Dice, Gaby, qué placer y qué emoción al escucharte leer tu libro, me pone la piel chinita. También están conectadas Rosa Vázquez del Mercado, dice, hola escritoras mexicanas, como siempre un gusto escucharlas. Claudia Navarro, felicidades Gaby, siempre es un gusto escucharte. Bueno, ella preguntaba por tus redes, pero ya las estábamos poniendo aquí abajito. Claudia creo que es la ilustradora de los libros de cuentos. Ella es artista visual, artista plástica. Pues creo que es ella, así se llama, si no, pues se llama Tocaya. Sí. Si es ella, pues muchos saludos. Ok, qué maravilla que nos esté acompañando esta noche. Isra, buenas noches, saludos a todas. Mari Santos, buenas noches, saludos a las 3 hermosas escritoras mexicanas. Está Victoria Dana acompañándonos, igual que Mónica Hernández Mociño. Ay, Victoria mis hermanas, dice, hijas de la pandemia. Sí, a Mónica ya la hemos tenido aquí. Dana, vamos a ir por ti, de una vez aviso. Bueno, Victoria Dana dice, saludos a escritoras mexicanas y un abrazo a Gabriela. Muchas gracias. Mónica dice, me encanta verlas, muchas felicidades por la invitada. Cristal Mary Rivera nos ve desde Puerto Rico, dice, saludos desde Puerto Rico, gracias por estos diálogos. Igual Jenny Urbano Santos nos está acompañando desde Ecuador. Wow. Sí, Liliana Gutiérrez González, Gaby, es un gusto escucharte y seguir aprendiendo contigo. Qué linda, ella está acá en la comunidad de los clubes de lectura, estuvo súper activa ahora esta semana en la One Leer. Muchas gracias, Liliana. Y mira, ya nos contestó Claudia Navarro, dice, soy Tocaya, colega del TEC. Sí. Qué linda, muchas gracias por escucharme. Bueno, pues estos son los comentarios de acá. Yo creo que por ahí se me pasó uno, pero como los dije en desorden, ya no supe cuál leí. Mira, tenemos una dinámica muy bonita que no quiero que se nos pase antes de que se nos acabe el tiempo. Como parte del sello de este programa, intentamos crear una especie de texto colectivo que al final le vamos a entregar a todas las personas que nos han estado acompañando a lo largo de este bloque. En este periodo, en este grupito de escritoras de la cual eres parte, Gaby, vamos a intentar hacer un diccionario. A veces el ejercicio sale, a veces no, no te preocupes, aquí justo lo divertido es lo que va saliendo al momento y todo se va nutriendo. Al final, pues bueno, veremos qué resulta de todo esto. Vamos a usar la dinámica básica del basta para elegir al azar las letras que nos van a dar las palabras que después habrá que definir. Entonces, Fanny va a comenzar diciendo el abecedario, comienza con A y el resto del abecedario en la mente. Gaby, tú la detienes diciendo basta en el momento que tú quieras y ahorita vemos que sigue, ¿va? Ok, bien. ¿Comienzas, Fanny? Sí, A. Basta. Hoy, H. H. Gaby, elige una palabra que comience con la letra H, la que sea, la que te venga a la mente. Elena. Elena, bien. Ok, comenzamos otra vez la misma dinámica, Fanny. A. Basta. J. Ok, una palabra que empiece con la letra J, Gaby. Juega. Juega, bien. Y última repetición del ejercicio. A. Basta. S. Una palabra que empiece con S, Gaby. Híjole. ¿Y qué? ¿Va a ser una oración o qué? Definición, pero tú suelta la que venga. Sal.
Sal, bien. Digo, Ahora si no me dices que es oración, pues cualquier palabra. Bueno, la idea es que intentes definir de manera lúdica, poética, como se te antoje, estas palabras. Elena, juega y sal. Tengo que definirlas. Sí, escribe en 1 o 2 renglones cada una de estas palabras. Del modo que a ti se te ocurre, no te preocupes por lo que salga, no, o sea, relaja y lo que te dé la pluma en este momento, no más de 2 líneas por cada palabra, ¿sí? ¿Queda claro lo que hay que hacer? Sí. Bueno, mientras escribes, damos algunos anuncios parroquiales, esperamos no distraerte mucho. En cuanto tú termines, nos interrumpes, ¿va? Ya está concentrada. Adelante, Per, con lo del INE. Sí, bueno, que estoy muy contenta de recordarles ya está publicado en todas nuestras redes, pero estos días 24, 25 y 26, en conmemoración del Día Naranja, el INE ha creado su feria de libro virtual y la FENALEM tiene un stand. Entonces visiten la página, ahí está el enlace directo donde pueden entrar, eligen entrar al edificio B y de ahí la sala de exposiciones. Ahí se encuentran todos los stands, el nuestro está bien chulo, revísenlo, chéquenlo, está toda nuestra información básica, dense la vuelta, denle clic al catálogo de escritoras mexicanas y accedan a él y hagan de una vez la compra, desde ahí pueden hacer la compra directa. Sí, y también recordarles que tenemos 2 convocatorias abiertas. Una está muy próxima a cerrar, la convocatoria para el concurso de cuento, el 5º concurso de cuento nacional de escritoras mexicanas. Así que terminando este programa, no se nos vaya antes, terminando este programa, vaya a nuestro Facebook, Twitter, Instagram, ahí está la convocatoria, ahí están las bases. Tienen hasta el 8 de abril, ¿verdad, Per? El 8 Sí, de hasta abril. el 8 de abril para enviar su cuento corto, así que ustedes escriban, dejen que la pluma haga lo suyo y manden su cuentito. Y está la convocatoria abierta también para participar en la 3ª edición de la FENALEM, que va a ser híbrida. Vamos a estar acá en el estado de Guanajuato, muy felices, muy contentas por esto. Y bueno, también las esperamos ahí en la FENALEM. Todas las bases están también en nuestras redes sociales. Y pues ya saben, terminando este programita, vayan a buscarlas. Creo que Gaby ya terminó. ¿Sí? Ya. ¿Te parece si nos regalas cómo quedaron tus definiciones? Sí, pues no sé qué van a hacer con esto, pero bueno. Dijeron que no había reglas, ¿eh? No las hay. Bueno, Elena con H es la mujer que no es Elena sin H, porque una de los 2 pilares en Destierros es Elena sin H, y todo el tiempo dice, soy Elena sin H. Bueno, entonces esta es la que no es. Y luego, ya no es cierto, me equivoqué. Entonces es mi personaje, al revés. Destierro siempre dice, soy Elena con H, y llama mucho la atención. Entonces es uno de los 2 personajes principales de la novela, porque ahí está la clave para descifrar parte de la historia, ¿no? Porque esta mujer que está en un jacal en el desierto hace hincapié en la H, ¿no? Bueno, esto sería el personaje, uno de los personajes principales. Juega, pues puede ser el acto o la posibilidad de sortear diversas alternativas o combinaciones de una idea, objeto o acción. Cristales, no, sal, cristales diminutos que sazonan la vida. ¡Qué delicia! Muchas gracias, Gaby. Esto se A ver qué hace con ese material. No te preocupes, en cuanto esté listo, generamos algo así en conjunto bien chido, te etiquetamos, lo compartimos, verás que te va a gustar mucho esta contribución. Ok. Y bueno, pues debo decir que lamentablemente llegamos al final de este programa. Gaby, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado, que hayas aceptado esta invitación, tu tiempo y tu espacio para estar aquí. No, muchas gracias a ustedes y también un saludo y un abrazo muy fuerte a Cristina Lisiaga, que fue la iniciadora de Escritoras MX. Gracias, Fanny, gracias, Perla. Y a las personas que nos acompañan. Y por supuesto, qué lástima que se nos fue el tiempo tan rápido, porque yo quería aprovechar tu dulce voz para que nos cantaras un poquito, ni modo, pero bueno, reitero el agradecimiento
a Gaby, por supuesto, que hayas accedido a esta invitación, a la gente, al público que nos ve, por supuesto, Cristina Lisiaga, el grupo de la Manada, FENALEM, que está detrás de todos estos trabajos que hacemos cada día, al público que se conecta, y aquí los esperamos cada jueves. Así es, me despido, yo soy Fanny Morán. Muy buenas noches, soy Perla Santos. Buenas noches, soy Gaby Riveros. Y nosotras somos escritoras mexicanas. Gracias por acompañarnos, nos vemos el siguiente jueves.